Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Federico López Meneses y vengo a presentar la tarea número 2 del curso de electrónica analógica. ¿Qué teníamos que hacer para esta tarea? Esta tarea nos indicaba que teníamos que elegir el ejercicio donde más bajo salimos del examen número 1 del curso. Al elegir este ejercicio debíamos de, pues por supuesto, resolverlo y además hacer el video tutorial explicando cómo llegamos a esa solución. Entonces, en mi caso, fue el problema número 4, que es este que observan acá. ¿Qué nos dice este problema? Nos dice, se tiene una entrada con corriente alterna senoidal a 60 Hz y 20 voltios pico, llamada VI. Se desea tener una salida en corriente continua, llamada VO, que logre la forma de onda mostrada en la gráfica de abajo, o sea, esta de acá. Tenemos que diseñar un circuito utilizando las topologías vistas en clase para lograr lo solicitado. Por supuesto, además de hacer el circuito, este debía cumplir con los siguientes criterios. Teníamos que indicar claramente dónde se tomaría la salida, VO, y su polaridad. También nos dice que solo disponemos de diodos Zeners y de silicio del valor que nosotros quisiéramos. Tenemos que indicar el valor de todos los componentes utilizados y además la corriente a través de los diodos cuando conducen debe de ser exactamente a 100 microamperios. Este ejercicio, al ser un ejercicio de diseño, debemos de ser muy cuidadosos y trabajar pues con la información que ya se nos está dando. Entonces, a lo que pueden ver es que nos dicen que tenemos una entrada de corriente alterna con un valor de 20 voltios pico. Por ende, sabemos que se va a ver algo, por decirlo así, algo así, ¿verdad? Donde aquí tienen sus menos 20 y 20 voltios picos, ¿verdad? Entonces, si sabemos que esa es la entrada, tenemos que llegar a esto que se ve acá. Y podemos decir, ok, ¿cómo podemos hacer eso? Como pueden ver, aquí solamente estamos trabajando del lado positivo de la gráfica, ¿verdad? Del voltaje a lo largo del tiempo. Entonces ya aquí tenemos nuestra primera pista de qué es lo que tenemos que hacer. Al estar solamente del lado positivo, sabemos que vamos a utilizar un cuadro de diodos. O sea, ¿qué hacía el cuadro de diodos? Nos hacía que una onda senoidal pasara a ser de corriente directa, por decirlo así, que solamente está en el lado positivo, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber. Además de esto, podemos observar que en la gráfica de salida vemos que esta onda se va a recortar en el valor de 5 voltios. Y ya como nos dice, disponemos de diodos Zeners. Por ende, esa es otra pista que tenemos para poder realizar la solución de este ejercicio. Ya con todo esto en mente podemos pasar y pues ya hacer el diseño del circuito que nos va a dar una onda de salida como esta que se tiene acá. ¿Cómo hacemos eso? Como mencioné anteriormente, lo primero que tenemos que realizar es el cuadro de diodos. Recordemos que el cuadro de diodos nos ayuda a pasar de una onda senoidal a una onda que solamente trabaja en el semiciclo positivo o en la parte positiva de la gráfica de voltaje con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, para aclarar cómo sirve el cuadro de diodos. Si tapamos este diodo Zener, que seguidamente explicaré por qué lo tenemos aquí, este es el cuadro de diodos del que se está hablando. El cuadro de diodos trabaja de esta forma. Cuando viene el voltaje, o bueno, la corriente por esta dirección, va a bajar por este diodo, sigue este trayecto y va a realizar este recorrido. Y para el ciclo negativo hará lo mismo. Va a bajar por acá y seguirá este trayecto. Como pueden observar, eso lo que hace es, como mencioné anteriormente, que nos pasa una onda de corriente directa o de solamente corriente positiva. Listo. Entonces ya entendiendo esto tenemos prácticamente la mitad del ejercicio listo, ¿verdad? Que es que tenemos esta parte de acá. ¿Qué nos falta? Ocupamos que la onda recorte en este punto, en 5 voltios. Y ya como pudieron adivinar, por eso mismo es que está el diodo Zener de 5 voltios. La corriente al pasar por ahí lo que sucede es que el voltaje va a cortar en ese valor. Por eso es que se pone de esta forma. Y por supuesto en esta dirección para que el Zener se active, por supuesto.
¿Qué nos falta? Nos pide que indiquemos la corriente a través de los diodos cuando conduce y esta debe ser de 100 microamperios. ¿Cómo logramos eso? Esto se logra tan sencillo como una ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Cuál ley de voltaje de Kirchhoff? Se pueden preguntar. Si recuerdan antes lo que expliqué, si tomamos este trayecto, se va a generar una malla, porque por supuesto estos dos diodos no van a estar. Es como que si solamente tuviéramos esta parte de acá y esto no estuviera. Por decirlo así, algo así, ¿verdad? Y como pueden ver, se nos forma la malla que tanto nos gusta observar. Entonces, como pueden ver, aquí ya está lista la ecuación de malla con la única constante o incógnita que tenemos, que es la resistencia, la de acá. Al realizar esta ecuación, que es los menos 20 voltios más el 0,7 del diodo más el voltaje de esta resistencia, que es resistencia por corriente, y ya sabemos que la corriente tiene que ser de 100 microamperios, más los 5 voltios del Zener, más los 0,7 voltios del diodo de silicio normal. Todo esto igualado a 0. Al despejar esta ecuación nos da que el valor de la resistencia debe de ser de 136 kiloohmios. Por último, debemos señalar dónde se va a tomar la medida para que la curva se observe de esta forma, y que es en el voltaje de el diodo Zener. Pues ya con todos estos valores encontrados, damos por finalizado el ejercicio de diseño. Muchísimas gracias.